Buenos días, en el día de hoy les vamos a hablar del tema cloroplastos y fotosíntesis. Bueno, para introducir el tema, comenzamos con que la fotosíntesis es el proceso por el cual las plantas verdes generan su propio alimento. La planta capta la energía luminosa y la absorbe gracias a la clorofila, que es el pigmento verde que esta planta posee. Luego de esto, esta energía luminosa que ha absorbido se transforma en energía química. Las hojas absorben el CO2 del aire y las raíces absorben agua y minerales de la tierra. Y obtenemos nuestra savia ya elaborada y el alimento listo para la planta, para que se nutra y así deseche el oxígeno, que es el elemento fundamental para la vida en nuestro planeta. Por esto es que las plantas son de gran importancia. Por último, este proceso de fotosíntesis es solo para plantas, algas y algunas bacterias. Entrando más en contexto con el tema de la fotosíntesis, tenemos que la fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas transforman la energía lumínica en energía química en forma de azúcares. Para este proceso emplea agua, como vemos aquí, y dióxido de carbono, junto con la energía que viene de las radiaciones solares, y entrega como producto un carbohidrato y subproducto oxígeno gaseoso. En esta animación podemos ver lo que se requiere, recordando que se requiere la luz del sol, dióxido de carbono y agua y clorofila para realizar el proceso de fotosíntesis. Bueno, tenemos que las moléculas de glucosa proporcionan a los organismos dos recursos cruciales, energía y carbono fijo. Para la energía, las moléculas de glucosa sirven como sabiendo que su energía química puede obtenerse a través de procesos como la respiración celular y fermentación que genera trifosfato de adenosina. Que esta es una molécula pequeña portadora de energía. Cuando el carbono del dióxido de carbono se incorpora a moléculas orgánicas, tenemos que este proceso se llama fijación de carbono, mientras que el carbono de moléculas orgánicas se conoce como carbono fijo. Este puede utilizar otros tipos de moléculas orgánicas que necesitan las células. Como fotosintéticos como plantas, algas y algunas bacterias cumplen una función ecológica clave, ya que estos introducen la energía química y el carbono fijo en los ecosistemas mediante el uso de la luz para sintetizar azúcares, ya que estos producen su propio alimento, ¿no? Llamándole a otros organismos fotoautótrofos, sabiendo que estos son los organismos que se alimentan de sí mismos al utilizar la luz. Y obviamente aquellos que no pueden producir su propio alimento, como nosotros y demás seres vivos, se les llama heterótrofos. Tenemos que resaltar que la mayor parte de la fotosíntesis ocurre en las hojas. Las células de una capa intermedia de tejido foliar, llamado mesófilo, son el principal lugar donde ocurre la fotosíntesis. En casi todas las plantas existe algo llamado estonas, en los cuales permiten que el dióxido de carbono se difunda hacia el mesófilo y el oxígeno hacia el exterior. Este, Como podemos observar en la imagen, primeramente llegaría la savia bruta. Seguido a esto llega el dióxido de carbono, produciéndose la savia elaborada, que se envía
y mismo se desprende el oxígeno. El proceso de fotosíntesis tiene un conjunto de reacciones bastante amplias, son muchas las que se dan, pero podemos clasificarlos en dos fases o etapas, las cuales son las reacciones luminosas y las reacciones oscuras. Se denominan reacciones luminosas o dependientes de la luz porque requieren de la luz solar y dejan como subproductos ATP y NADPH, que serán utilizados posteriormente en las reacciones oscuras, en las cuales no se necesita luz. Primero que todo, las reacciones ambas se producen en los cloroplastos. Unas, las reacciones dependientes de la luz, en pequeños sacos o membranas denominados tiracoides, que se apilan en granas. Y las independientes de la luz se desarrollan en el estroma del cloroplasto. Ambas reacciones son complementarias, porque tanto las reacciones dependientes de la luz como independientes de la luz tienen o requieren de productos generados en la reacción contraria. Es decir, en las reacciones dependientes de la luz, por ejemplo, necesitamos NADP más y ADP. En cambio, en las reacciones independientes de la luz necesitamos ATP y NADPH, los cuales son producidos en las diferentes reacciones. Primero, reacciones dependientes de la luz o luminosas. En estas, como mencionamos antes, se producen en los tilacoides por un conjunto de moléculas que se encuentran en su membrana y paso de protones. En este aparecen los denominados fotosistemas, los cuales son dos, el fotosistema 1 y el fotosistema 2. Se denominan 1 y 2 en orden a su descubrimiento, pero cumplen funciones diferentes y su mecanismo es similar. El fotosistema 2 se denomina P680 debido a que absorbe luz con longitud de onda de 680. Y el fotosistema 1 se denomina P700 porque absorbe óptimamente la luz con longitud de onda de 700 nanómetros. El funcionamiento, estos son moléculas compuestas por diferentes proteínas y otras sustancias como la clorofila, la cual es la encargada de absorber la luz. Entonces, el funcionamiento de este sistema o de este conjunto vendría siendo, primero que todo, la luz llega a fotosistema 2, específicamente a la clorofila. Y los fotones de la luz lo que hacen es cargar un electrón, lo excitan y hacen que pase a un estado de energía mayor. Para buscar volver a su anterior estado de menor energía, empieza a viajar por un conjunto de moléculas que se explicará más adelante, con el fin de regresar a un nivel de energía inferior. Al viajar por las diferentes moléculas, parte de esta energía es liberada y se emplea para pasar protones desde el exterior hacia el lumen tilacoidal o el interior de los tilacoides. Entonces, el electrón se excita en el fotosistema 2, empieza a viajar por los diferentes electrones y parte de esa energía es utilizada para pasar protones hacia el interior del lumen tilacoidal. Y ese electrón posteriormente llega al fotosistema 2. Entonces, en el fotosistema 2 ocurre algo similar. La luz la luz llega hacia la clorofila excitando uno de sus electrones. Los fotones excitan el electrón y este pasa a un estado de energía mayor. Pero en lugar de empezar a recorrer, o podemos decir que tiene un recorrido más corto que el de el electrón proveniente del fotosistema 2. En este caso, pasa a la ferrodoxina, que vendría actuando como el último en esta cadena, porque en sí pasa y después de este pasa a una enzima
que se denomina NADP reductasa, que como su nombre lo indica, lo que hace es reducir NADP para producir NADPH, que viene siendo nuestro primer producto de este conjunto de reacciones. Entonces, ambos fotosistemas donaron un electrón, y como dijimos antes, el electrón que ha estado viajando de un nivel de energía mayor, de un estado de energía mayor a uno menor, es el que llega al fotosistema 1, es decir, por medio de este electrón, este recupera su estabilidad original. En cambio, el P680 al fotosistema 2 no ha recuperado este electrón, es decir, todavía se ha convertido en un agente oxidante debido a que le falta uno. Entonces, ¿qué hace este? Para recuperarlo, busca una molécula de agua y toma uno de los oxígenos de esta, le toma uno de los electrones del oxígeno de esta, provocando que se liberen dos protones o dos iones de hidrógeno y obtengamos un átomo de oxígeno. Al hacer este proceso 2 veces obtendremos nuestro oxígeno gaseoso como un subproducto de esta reacción. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha estado entrando hidrógeno ya por energía suministrada por el paso del electrón por diferentes sustancias que se explicará más adelante, y como se ha formado un gradiente de concentración por la constante entrada de protones, es decir, hay una mayor concentración de protones al interior del lumen que en el exterior. Por ende, este va a buscar un equilibrio y lo va a hallar pasando por aquí. Esto es una enzima que también se encuentra en la membrana del tilacoide denominada ATP sintasa, que lo que hace es que mediante el paso de protones se va a activar y va a tomar ADP y un grupo fosfato y va a producir nuestro segundo producto de la reacción, adenosin trifosfato. Aquí vemos una animación del proceso anterior, es decir, estamos aquí en un cloroplasto, podemos ver las granas y los tilacoides. Y nos dirigimos o explicaremos las reacciones dependientes de la luz y para ello nos dirigiremos hacia la membrana de los tilacoides. Aquí podemos observar lo que hemos mencionado antes, los fotosistemas, el fotosistema 2 y el fotosistema 1, cuyos electrones son excitados por la llegada de los fotones o de la luz. Y el electrón comenzará su viaje a través de diferentes sustancias para así ir disminuyendo su energía y entrarán protones al interior, que vendría siendo todas estas moléculas pequeñas. Y en el fotosistema 2 se pasará el electrón para reducir, o se pasará hacia la enzima NADP reductasa para reducir NADP en NADP+, que vendría siendo uno de nuestros productos. Y aquí tenemos nuestra ATP sintasa, que vendría siendo por donde pasan los protones para salir nuevamente y recuperar el equilibrio, y esta a su vez va a producir nuestro ATP a partir de ADP y un grupo fosfato. Bueno, ahora vamos a hablar de este proceso llamado reacciones oscuras, o más conocidas como reacciones independientes de la luz, o sencillamente ciclo de Calvin. Esta es una reacción biosintética, donde la energía y el poder reductor utilizado en la fase luminosa para sintetizar materia orgánica a través de inorgánica va a ocurrir en el estroma de los cloroplastos. Listo, pero ¿qué es eso de ciclo de Calvin? Aquí en el ciclo de Calvin, los átomos del carbono del CO2, o sea, del dióxido de carbono, se van a fijar, es decir, se van a incorporar a moléculas orgánicas y se van a utilizar para formar azúcares de 3 carbonos. Este proceso va a ser estimulado por el ATP y el NADPH, que provienen de las reacciones luminosas y depende totalmente de ellos. Así como podemos ver en este gráfico,
tenemos aquí, por un lado, las reacciones dependientes de la luz y por otro lado, el ciclo de Calvin. Aquí se muestra que el ciclo de Calvin depende totalmente de las reacciones dependientes de la luz. Ahora, a diferencia de las reacciones dependientes de la luz, de estas que se encuentran en toda la parte izquierda, ocurren en la membrana tilacoidal de los cloroplastos. Y el ciclo de Calvin o reacciones independientes de la luz van a ocurrir en el estroma de los cloroplastos, es decir, en el espacio interior de los cloroplastos, como lo había dicho anteriormente. Las reacciones del ciclo de Calvin se pueden dividir en 3 etapas principales. ¿Cuáles son esas etapas del ciclo de Calvin? Primeramente, tenemos la fijación del carbono, luego tenemos reducción y por último, regeneración. Al final, vamos a saber por qué eso de regeneración, en qué consiste eso de regeneración. Aquí está la primera etapa, la fijación del carbono, luego tenemos la segunda etapa, que es la reducción, y la tercera etapa, regeneración de la molécula inicial. Ahora sí, empecemos con nuestras etapas. Primeramente, vamos a tener lo que es la fijación del carbono. ¿Qué sucede aquí en fijación del carbono? Bueno, una molécula de CO2, es decir, de dióxido de carbono, se va a combinar con una molécula aceptora de 5 carbonos, que es la ribosa 1,5 bifosfato, RuBP, que es la que podemos ver aquí arriba en el gráfico. RuBP, al unirse con el dióxido de carbono, el CO2. Aquí debajo se ven las estructuras. Ribosa 1,5 bifosfato y aquí tenemos dióxido de carbono. Esto, al unirse, se va a catalizar por medio de una enzima llamada rubisco. ¿Qué es eso de rubisco? Ribosa bifosfato carboxilasa oxilasa. Esta es la enzima. Como resultado, vamos a tener un compuesto inestable de 6 carbonos. Ahora, él, como es inestable, rápidamente se va a dividir en 2 moléculas de un compuesto de 3 carbonos llamado 3-fosfoglicerato, que es el que nos muestran aquí los 2 compuestos de 3 carbonos. ¿Cómo se llaman? 3-fosfoglicerato. Ahora, vamos a pasar a la segunda etapa. ¿Cuál es la segunda etapa? Más conocida como la reducción. Recordemos, primero tenemos el 3-fosfoglicerato, que fue el resultado de nuestra primera etapa. Listo. ¿Qué va a suceder aquí? Esta va a necesitar de ATP y NADPH, como lo vemos aquí debajo, ATP y NADPH, y va a convertir el 3-PGA en un azúcar de 3 carbonos. Este proceso va a ocurrir en 2 pasos principales. Como podemos ver aquí, se formó ya el azúcar de 3 carbonos gliceraldehído 3-fosfato, G3P. Pero, ¿cómo sucede esto? Ya dije que ocurre en 2 pasos principales. Bueno, en primer lugar, ¿qué vamos a tener? Que cada molécula de 3-PGA, como lo vemos aquí tenemos el 3-PGA, listo, va a recibir un grupo fosfato del ATP. Aquí tenemos el ATP. Cuando recibe ese grupo fosfato del ATP, el ATP va a ser convertido a ADP. Listo, de ATP va a pasar a ADP, que este va a ser el subproducto ADP. Y luego de esto, va a convertirse en una molécula con doble fosforilación llamada 1,3 bifosfoglicerato, que es esta que tenemos aquí. Doble fosforilación, como vamos a tener aquí un grupo fosfato de este lado y un grupo fosfato de este lado. Una molécula con doble fosforilación. Listo.
Y recuerden, muy importante, que deje el ADP como subproducto. Ahora, ¿qué vamos a tener en segundo lugar? Las moléculas de 1,3 bifosfoglicerato se van a reducir. Estas moléculas se van a reducir y va a pasar de NADPH a NADP+, más un grupo fosfato, que este va a ser el subproducto de esta reacción. Cada molécula va a recibir 2 electrones de la NADPH, como lo vemos aquí. Va a recibir 2 electrones de esta molécula NADPH. Y va a perder, por ende, uno de sus grupos fosfato. Por eso es que va a tener NADP+, más el grupo fosfato como subproducto. Ahora, ¿en qué va a pasar a convertirse? Como lo vemos aquí en gliceraldehído 3-fosfato, en G3P. Es decir, que va a pasar a convertirse en un azúcar de 3 carbonos. ¿Listo? Entonces, con esto ya podemos terminar pues nuestra segunda etapa, que se llama reducción. Recordemos que el producto fue gliceraldehído 3-fosfato, que es este que tenemos aquí. Ahora, ¿qué sucede en la tercera etapa? Regeneración. Recuerden que yo les había dicho al principio de que ¿por qué llamábamos regeneración a la tercera etapa? Bueno, esto ocurre precisamente porque debemos regenerar nuestra molécula inicial para que el ciclo pueda seguir y seguir y seguir continuando. Listo. Entonces, la regeneración. Aquí tenemos que algunas moléculas de G3P se van para formar glucosa. Algunas de ellas se van para formar glucosa, mientras que otras deben reciclarse para regenerar el aceptor RuBP, que fue nuestra molécula inicial, el aceptor RuBP, que es nuestra molécula inicial para que así el ciclo, podemos verlo aquí en el gráfico, para que así el ciclo pueda seguir y seguir. Entonces, ¿qué necesita esta regeneración? Necesita de ATP e implica una compleja serie de reacciones. Listo, necesita de ATP. Pero ahora, recuerden que había dicho de que algunas moléculas de G3P se van para formar glucosa, pero ¿cómo sucede esto? ¿Cómo es que algunas moléculas de G3P se van para formar glucosa? Bueno, vamos por aquí, la tercera etapa, regeneración. Listo, para que esa molécula de G3P salga del ciclo y se dirija a la síntesis de glucosa, 3 moléculas del CO2, o sea, del dióxido de carbono, deben entrar en el ciclo. Entonces, si 3 moléculas de CO2 de dióxido de carbono entran nuevamente al ciclo, nos va a resultar que se van a formar 6 moléculas de G3P. Listo, vamos a repasar de nuevo. Para que una molécula de G3P salga del ciclo y se dirija a la síntesis de glucosa, ¿qué sucede? Que 3 moléculas de CO2 de dióxido de carbono van a entrar en el ciclo. Entonces va a resultar en 3 nuevos átomos de carbono fijo. Listo, 3 nuevos átomos de carbono fijo. Listo, entonces cuando 3 moléculas de CO2 entran en el ciclo, se producen 6 moléculas de G3P. Así como lo podemos ver, aquí tenemos nuestra etapa de regeneración y aquí tenemos que G3P, 5 son reciclados y 1 va a salir del ciclo. ¿Y en qué se va a dirigir? A la síntesis de glucosa. Entonces, ¿para qué se reciclan estas 5? Para regenerar 3 moléculas del aceptor RuBP, que es esta que tenemos aquí. Y si ya tenemos nuestras 3 moléculas del aceptor RuBP,
Recordemos que es eso de RuBP, ribulosa 1,5 bifosfato. Si ya tenemos esto, nuestro ciclo puede continuar y continuar. Entonces, eso fue todo por el ciclo de Calvin. Recordemos 3 etapas: fijación del carbono, reducción y regeneración. ¿Regeneración de qué? De la molécula inicial, para que nuestro ciclo pueda continuar. Bueno, ahora veremos el recorrido de ese electrón que es liberado a partir del fotosistema. Recordemos que la luz o los fotones llegan y proporcionan energía excitando electrones, pero esto no necesariamente ocurre directamente en el electrón de la clorofila. Puede excitar electrones pertenecientes a otras proteínas que funcionan como especie de antenas que captan esta energía y luego posteriormente esta sí es llevada hacia el electrón de la clorofila y pasará a ser su aceptor primario, la feofitina. Es decir, de la clorofila el electrón excitado pasa a la feofitina para iniciar su recorrido. De ahí emprende su camino y el primer compuesto al que llega viene siendo la plastoquinona. Posterior a este pasa al complejo citocromo y después de este pasa a la plastocianina. De la plastocianina entra ya al fotosistema 1 como el electrón que recuperará debido a que este también donó 1 por el mismo procedimiento. La luz llegó, excitó uno de los electrones, no necesariamente de la clorofila, puede ser el de una de las antenas, y en esta el electrón pasará a la ferrodoxina, que vendría siendo el que lo envía a la enzima. Recordemos nuestra nuestra NADP reductasa, que lo que hace es reducir el NADP que llega y lo convierte en NADPH, que será nuestro producto que emplearemos en el ciclo de Calvin. Y adicionalmente, aquí tenemos nuestros protones que pasarán por nuestra enzima ATP sintasa para activarla y a partir del ADP y el grupo fosfato producir ATP. El anterior flujo de electrones se le denominaba flujo de electrones lineal, debido a que los electrones seguían una sola ruta e iban saliendo, pero hay un segundo caso o una segunda posibilidad de la ruta de esos electrones, que vendría siendo el flujo de electrones cíclicos. En este caso, empecemos del fotosistema 1, la luz, como dijimos antes, excita uno de los electrones. Bueno, llega la energía al electrón de la clorofila y pasa a la ferrodoxina. Pero en este caso, lo que ocurre es lo siguiente, que en lugar de pasar a la NADP reductasa, lo que hace es que se regresa a la plastoquinona o al complejo citocromo, regresa a una de estas moléculas anterior y realiza el mismo recorrido nuevamente, complejo citocromo, plastoquinona y plastocianina, y de nuevo entra al fotosistema 1. Pero ahora, ¿por qué hace esto? Esto lo hace por una única razón, y es que puede existir la posibilidad de que no haya suficiente NADP para reducir, es decir, hay bastante NADPH, que vendría siendo nuestro producto que empleamos en el ciclo de Calvin, pero no suficiente NADP para reducir. Por ende, no podría salir el electrón y por eso realiza este ciclo nuevamente. Y este sería el denominado flujo de electrones cíclico. Las membranas tilacoidales contienen moléculas especializadas que funcionan juntas para llevar a cabo las reacciones luminosas. La luz es absorbida por complejos de pigmentos y proteínas llamados fotosistemas. Hay dos fotosistemas, fotosistema 1 y fotosistema 2. Los fotosistemas transforman la energía lumínica en energía química al excitar y transportar electrones de molécula a molécula, como en una cadena, en la membrana tilacoidal.
A este proceso se le llama una cadena de transporte de electrones. Veamos más de cerca cómo funciona este proceso. Primero, los fotones de la luz llegan a la clorofila, un pigmento que absorbe la luz en el fotosistema 2. Los electrones en la clorofila se excitan a un mayor nivel de energía. Los electrones excitados pasan por un portador de electrones. Mientras tanto, el agua se divide y libera electrones. Estos electrones reemplazan los electrones perdidos en el fotosistema 2. El producto secundario de esta reacción es el oxígeno, que posteriormente se libera en el aire. Los otros productos son fotones o iones de hidrógeno, que se liberan dentro de los tilacoides o lumen. Los electrones excitados pasan al complejo del citocromo. Parte de la energía de los electrones la utiliza el complejo del citocromo para transportar protones adicionales hacia el tilacoides. El segundo portador de electrones, una proteína dentro del lumen, recibe los electrones y pasa al fotosistema 1. Estos electrones ya han perdido la mayor parte de la energía recibida de la luz en el fotosistema 2. Entonces los fotones de la luz llegan a la clorofila en el fotosistema 1 y excitan a los electrones nuevamente. Los electrones luego pasan al tercer portador de electrones. Finalmente, estos electrones son reciclados o interactúan con una enzima y con NADP+, el aceptor final de electrones de las reacciones luminosas para formar NAPH. Parte de la energía de la luz ahora está almacenada en la molécula reducida de NAPH. Parte de la energía liberada por la transferencia de electrones ha establecido un gradiente de protones a través de la membrana tilacoidal. Los protones se acumularon en el lumen, se difunden en el estroma a partir de una enzima llamada ATP. La ATP sintetasa usa la energía potencial del gradiente de protones para combinar ADP con fosfato inorgánico para así formar ATP. De esta manera, la energía potencial se transforma en energía química almacenada como ATP. ATP y NADPH ahora tienen energía almacenada a partir de las reacciones luminosas. Esta energía se puede usar en el ciclo de Calvin. Esta cadena de transporte de electrones activada por la luz suele ser continua en presencia de luz solar. Abarca una serie de reacciones químicas que incluyen electrones de luz, conversión de energía y transferencia de protones, realizadas por los fotosistemas y otras enzimas en los tilacoides.